cubanos Soberana 02 y Abdala en el actual contexto epidemiológico? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Cuáles son sus puntos de contacto y sus diferencias? Si una persona es inoculada con alguna de estas formulaciones, ¿puede aún así infectarse con el SARS-CoV-2? ¿Tendrán estos candidatos vacunales capacidad para protegernos frente a las nuevas variantes del coronavirus? Para responder a esas interrogantes, hoy en el Observatorio analizamos cómo se producen los candidatos vacunales cubanos Soberana 02 y Abdala. Le proponemos formar parte del proceso de la ciencia, desde que surge la idea y se investiga hasta los ensayos clínicos. Este es un punto de partida en el actual escenario epidemiológico para tomar decisiones desde el conocimiento. Cerró con una alerta sanitaria en China. Los primeros casos de infecciones por un nuevo coronavirus ponían sobre aviso a la comunidad científica mundial. En enero de 2020, investigadores chinos publicaron las secuencias del material genético del SARS-CoV-2, una especie de manual de instrucciones sobre su funcionamiento y transmisión. Ya en marzo se había descubierto la clave de este proceso infeccioso, o sea, cómo el coronavirus ataca la célula. Ese patógeno utiliza una proteína en forma de espina o aguja que encaja a la perfección en la proteína humana ACE2 como una llave con su cerradura. Así el coronavirus abre la puerta de la célula e introduce en ella su material genético. Estas investigaciones serían el punto de partida para el desarrollo de pruebas de diagnóstico, tratamientos y sobre todo de vacunas. A inicios del año 2020 estaban emergiendo mucho conocimiento a nivel mundial en torno a qué significaba desde el punto de vista clínico y epidemiológico esta nueva enfermedad. Y lógicamente los científicos cubanos desde ese momento empezamos a plantearnos qué sería una propuesta de candidatos vacunales nacionales para poder hacer frente a esta epidemia. A partir de las tecnologías disponibles, científicos de todo el mundo eligieron diferentes caminos para el desarrollo de posibles vacunas contra la COVID-19. Si bien cada opción tiene rasgos específicos, todas comparten un objetivo común: introducir en el cuerpo un antígeno del virus, o sea, un elemento que el sistema inmune reconoce como extraño. Entonces, el organismo activa sus defensas, en especial los anticuerpos. Un dato importante: esto ocurre así cuando el sistema inmune funciona de manera adecuada. Entre las vías para el desarrollo de una posible vacuna, los especialistas cubanos escogieron la tecnología de subunidades proteicas. Pero, ¿en qué consiste? En este caso se utiliza un fragmento de la proteína S del coronavirus, conocido como RBD o dominio de unión al receptor. Es la parte que actúa como una llave de acceso a las células del cuerpo. Se trata del punto fundamental que permite al SARS-CoV-2 unirse a los receptores humanos. Los científicos en Cuba seleccionaron al RBD como antígeno de sus candidatos vacunales. En mayo de 2021, el equipo de científicos del Instituto Finlay de Vacunas publicó las bases teóricas para el diseño de los candidatos vacunales Soberana en la prestigiosa revista ACS Central Science. Cuando esa teoría se lleva a la práctica, el proceso empieza en el Centro de Inmunología Molecular. Aquí comienza el proceso productivo del candidato vacunal Soberana 02. Esta es una planta especializada en la obtención de proteínas complejas como el RBD a partir de células de mamíferos. Estas células de mamíferos que producen la RBD se cultivan en un fermentador. Un fermentador es un tanque donde se le ponen las condiciones adecuadas para que ellas crezcan y secreten al medio de cultivo la proteína, en este caso la RBD. Una vez que eso ocurre, nosotros tomamos ese caldo de cultivo que está la RBD junto con otras proteínas contaminantes y hacemos un proceso de purificación que no es más que dejarla, aislarla a ella de todos los otros contaminantes y por tanto es dejarla aproximadamente con
90% de pureza, que pueda transcurrir después hacia los siguientes pasos para la obtención del candidato vacunal. ¿Y por qué apostar por la proteína RBD? En primer lugar, las vacunas de subunidades son vacunas muy seguras, que han demostrado su efectividad en otros contextos. En segundo lugar, teníamos la plataforma productiva para lograr hacer un proceso donde pudiéramos acortar los tiempos de tener el candidato vacunal para su aplicación. Y en tercer lugar, el uso específico de RBD es importante porque es el punto de unión del virus con la célula. De esta forma nosotros interferimos en esa unión y por tanto debía ser una vacuna efectiva. Una vez purificada la proteína RBD, el proceso productivo continúa en el Instituto Finlay de Vacunas. Soberana 02 es un candidato vacunal de subunidad y además conjugado. Esto significa que la proteína RBD, o sea, la subunidad, se une a otra proteína, en este caso toxoide tetánico. Pero, ¿en qué consiste este diseño? ¿Cuáles son sus ventajas? La apuesta de Soberana 02 en el contexto de la plataforma de vacunas conjugadas pretende justamente convertir al RBD, que es una proteína pequeña y poco inmunogénica, en una proteína más inmunogénica. Y estas propiedades, lógicamente, surgen a partir de convertirla en una molécula más grande para el sistema inmune a partir de la conjugación al toxoide tetánico. Esto le da ventajas desde el punto de vista inmunológico. En primer lugar, hay una mayor o mejor respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes, se activan mecanismos inmunológicos que implican a las células T, que es otra rama de la inmunidad que es importante para lograr una protección contra el virus, y se induce una propiedad muy importante para las vacunas preventivas, que es la memoria inmunológica, que es la que genera la capacidad de que el individuo vacunado pueda responder ante la infección viral en un momento de tiempo que puede ser distal al momento en que recibió la vacunación. Cuando los científicos del Instituto Finlay de Vacunas definieron el mecanismo para unir RBD y toxoide tetánico, convocaron a los investigadores del Laboratorio de Síntesis Química de la Universidad de La Habana, un equipo de profesionales con muchísima experiencia en la conjugación de moléculas. Todo el mundo nos pregunta cómo fue que llega a la Universidad de La Habana el proyecto de Soberana. Es una duda que tienen mis amigos y que tienen incluso dentro de la universidad. Realmente por allá por el mes de mayo el profe Vicente Vélez nos llama y nos dice que necesita asesoría tecnológica, que necesita que nuestro grupo participe en el desarrollo de la vacuna. Y en específico necesitaba que nuestro grupo desarrollara un procedimiento de unión de dos proteínas, de dos moléculas muy grandes y muy complejas que convertirían esa unión de esas dos proteínas en una molécula más inmunogénica. Significa que va a proteger a nuestro organismo mejor contra el virus SARS-CoV-2. Para nosotros fue un gran honor, pero también una responsabilidad, porque cuando nos piden que necesitan algo específico, realmente nosotros sentimos que parte del proyecto dependía de las capacidades y del conocimiento que tenía nuestro grupo en la Universidad de La Habana para con ello. Después de establecer a nivel de laboratorio la metodología para obtener el antígeno del candidato vacunal, o sea, la molécula que el sistema inmune reconoce como amenaza, es necesario llevar ese proceso a una escala mayor para producir millones de dosis a nivel industrial. Esto ocurre en una de las áreas del Instituto Finlay de Vacunas. Esta es la planta de ingredientes farmacéuticos activos número 2 del Instituto Finlay. Aquí existen las capacidades para producir vacunas conjugadas. En esta planta de IFA 2 se obtiene el ingrediente farmacéutico activo del candidato vacunal Soberana 02. Esta molécula constituye un conjugado a partir del RBD que se obtiene en el Centro de Inmunología Molecular y el toxoide tetánico que se obtiene en una de las plantas de producción del Instituto Finlay. Y lo que ocurre en esta instalación es justamente que bajo condiciones GMP, o sea, condiciones de buenas prácticas de fabricación y a gran escala, se conjugan esas dos moléculas para dar lugar al antígeno del candidato vacunal Soberana 02. Una vez que se obtiene el conjugado RBD toxoide tetánico, inicia el proceso de control de calidad. Nosotros ahora mismo estamos en el laboratorio de control físico-químico que realiza una buena parte de los ensayos
que se le hacen al conjugado, que es el principio activo de la vacuna o el ingrediente farmacéutico activo de la vacuna que nosotros estamos desarrollando. En este caso, dentro de los métodos de ensayo que nosotros realizamos, está, por ejemplo, la determinación de la KD o del tamaño molecular, que es un ensayo muy importante porque define la inmunogenicidad del producto que nosotros vamos después a evaluar en especies animales y, por supuesto, va a definir la inmunogenicidad que ese producto va a tener en ensayos clínicos. También en su condición de producto conjugado, nosotros hacemos una determinación de RBD libre o RBD no enlazado, que en este caso implica qué cantidad del producto, del antígeno, no está unido al carrier o a la proteína portadora. Eso es un importante indicador de la calidad, de la estabilidad y la consistencia de fabricación del producto. Otra de las características generales que nosotros determinamos es el pH, del cual depende mucho la estabilidad del producto, y lo que sería la descripción, que es la definición de una serie de características sensoriales del producto, entre los cuales se encuentra la apariencia, el color, que también definen la calidad del producto que nosotros fabricamos. Este proceso finaliza en el Centro Nacional de Biopreparados Biocen. En esa empresa de alta tecnología, los especialistas concluyen la formulación, llenado y envase de Soberana 02. Al igual que Soberana 02, el candidato vacunal Abdala es de subunidad. Los científicos también tienen como centro de atención a la proteína RBD porque buscan generar anticuerpos que bloqueen la unión del virus a la célula. Entonces, ¿en qué se diferencian estas dos formulaciones? A diferencia del caso de Soberana, donde el RBD es producido en células de mamíferos, en nuestro caso, el antígeno es producido por levaduras. Pero en el momento en que la levadura expresa la proteína, le adiciona unos azúcares que resultan más extraños para el sistema inmunológico. El resultado es una respuesta de anticuerpos más robusta. Desde el punto de vista tecnológico también, un elemento original del antígeno que utilizamos en el candidato vacunal Abdala, o sea, en este caso la proteína RBD, le diseñamos algunas modificaciones adicionales, lo cual nos permitió presentar una patente del antígeno. Estas modificaciones fueron diseñadas por métodos computacionales y el objetivo era darle versatilidad a la proteína que iba a ser producida en las levaduras para que fueran utilizados en varios contextos, pensando en otras formulaciones como por ejemplo las formulaciones nasales. El desarrollo de la cepa de levadura que produce el antígeno, o sea, el principio activo del candidato vacunal Abdala, estuvo a cargo de dos investigadores que comparten profesión y familia. Nosotros llevamos unos 30 años como matrimonio y también trabajando aquí en el CIGB. Y aunque nuestras especialidades técnicas son muy parecidas, esta es la primera vez que trabajamos en equipo en un mismo proyecto. Ha sido un proyecto atípico en el cual tuvimos que desarrollar en muy poco tiempo un producto biotecnológico que normalmente requiere de periodos de tiempo mucho más largos para su desarrollo. Nuestro trabajo consistió esencialmente en aislar el gen del RBD del virus, en modificarlo de acuerdo al diseño de ingeniería de proteínas previamente hecho, y con ese gen modificado entonces crear cepas de levaduras que produjeran ese antígeno en grandes cantidades. Ha sido una gran ayuda que seamos un matrimonio y que cada cual comprenda el trabajo del otro. Porque, por ejemplo, es muy fácil coordinar, uno asumir determinadas tareas de la casa en función de las necesidades del trabajo del otro. Nuestro hijo tuvo que asumir roles y tuvo que prácticamente cargarse la casa sobre los hombros, porque esto ha sido un tiempo en el que prácticamente hemos vivido aquí adentro. No solo ha sido mi esposo y ahora mi compañero en el proyecto, mi esposo además fue mi maestro. Cuando yo entré aquí como estudiante ya él se había graduado, llevaba muy poco tiempo de graduado y fue la persona de la que más aprendí como estudiante y posteriormente ha sido también una fuente de conocimiento y de intercambio científico de lo que va apareciendo en nuestra rama. Es mucho más fácil discutir temas técnicos cuando uno tiene la ayuda segura del otro. Es muy difícil hacer las cosas sin equivocarse. Y cuando trabajas en equipo y estás juntos todo el tiempo, es muy difícil que algo se te pase. Cuando
Cuando los especialistas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología concluyeron la etapa de investigación básica y por tanto ya habían seleccionado la proteína RBD, que sería el principio activo del candidato vacunal Abdala, el proyecto pasó al siguiente nivel, la etapa de desarrollo tecnológico. En esta fase es donde se estudian las condiciones óptimas para garantizar el crecimiento adecuado de la levadura que permita obtener la proteína de interés en su mayor nivel. Posteriormente, se establecen las condiciones de purificación que nos permita extraer esta proteína con las condiciones de calidad adecuada, en este caso con más de un 95% de pureza. Y por último, se evalúan diferentes componentes que pasan a ser parte de la formulación final del producto. En este caso se seleccionó el hidróxido de aluminio, en el caso del candidato vacunal Abdala, y todo esto transcurre con un acompañamiento muy importante de técnicas analíticas que permiten la caracterización de las diferentes fases del proceso. A nivel mundial, el desarrollo de vacunas y candidatos vacunales ha sido muy acelerado ante las urgencias de la pandemia de la COVID-19. En el caso de Cuba, también han transcurrido en paralelo varios procesos, incluidos los ensayos clínicos. Esto ha sido posible gracias a la disponibilidad de plataformas tecnológicas y al trabajo en equipo con el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED. También han funcionado los comités de ética de la investigación. Un equipo multidisciplinario de científicos realiza inspecciones en los vacunatorios y entrevistas a voluntarios. La idea es garantizar el valor social de la investigación, los resultados válidos y confiables desde el punto de vista científico, así como el respeto a los derechos de quienes participan en esos estudios. El esquema de administración de Soberana 02 y Abdala es diferente. En el primer caso, las 3 dosis se completan a los 56 días, mientras que en el segundo ocurre a los 28. Cada candidato ajusta su esquema de dosis para lograr el mismo objetivo, o sea, lograr una respuesta inmunológica que proteja a la persona. El objetivo final es la protección a nivel de población, para lo cual se necesita una alta eficacia, de los candidatos y a su vez una alta cobertura del proceso de vacunación. ¿Y qué se conoce hasta el momento sobre la eficacia de los candidatos vacunales cubanos? La respuesta definitiva llegará con los resultados de los ensayos clínicos fase 3. Sin embargo, ya existe información valiosa para los investigadores. Primero, toda la información preclínica y toxicológica obtenida a partir del laboratorio, donde se demostró la seguridad y la capacidad de estos candidatos vacunales de inducir una respuesta protectora en animales. Pero después, en las etapas clínicas, ya se concluyeron los estudios clínicos fase 1 y 2, en los cuales se demostró la seguridad del candidato vacunal en humanos. Valga decir, en el Centro de Ingeniería Genética se viene utilizando la plataforma de proteínas recombinantes, por lo cual hay una amplia experiencia de la seguridad de este tipo de plataforma de vacunas en humanos y también expertise de nuestro personal científico y técnico en el desarrollo de estos candidatos vacunales. Lo que sí podemos afirmar a partir de los datos que se han obtenido en los ensayos clínicos fase 1 y fase 2, es que son candidatos vacunales muy seguros, con muy bajo perfil de eventos adversos. La mayoría de los eventos adversos reportados son locales y la mayoría de ellos son leves y moderados. Ahora, en términos de inmunogenicidad, lo que sabemos hoy es que después de 2 dosis de Soberana 02, hay una respuesta inmune apropiada en más del 70% de los individuos vacunados, y que después de la tercera dosis con Soberana Plus, la respuesta es positiva en más del 96% de los sujetos. Y esto, comparado con un panel de convalecientes cubanos, demuestra que después de 3 dosis la respuesta es muy superior a la respuesta inmune que se logra en las personas que se infectan con el virus. En este punto es importante aclarar que existen 2 fenómenos distintos. Uno es la infección por SARS-CoV-2 y otro, enfermar de COVID-19. En el primer caso, el individuo resulta positivo a la prueba de PCR, está contagiado con el virus, pero no manifiesta síntomas. Esto es diferente a la persona que se infecta y enferma, o sea, que muestra alteraciones leves o graves en el funcionamiento normal de su organismo a causa del coronavirus. Entonces, y aquí retomamos una de las preguntas más frecuentes en estos tiempos,
¿Es posible que una persona inoculada con cualquiera de los candidatos vacunales o vacunas disponibles a nivel mundial se infecte con el virus y que incluso llegue a enfermar de COVID-19? Los resultados más importantes que se esperan a nivel internacional de las campañas de vacunación con las vacunas existentes es la reducción de la sintomatología, la reducción de casos graves, de ingresos hospitalarios, la respuesta que se genera desde el punto de vista inmunológico con las vacunas también va a reducir la carga viral, o sea, va a tener un impacto sobre la reducción en la transmisión del virus. Claro, esto no quita que aún vacunados puedan contraer el virus, pero la sintomatología va a ser menos severa y también el nivel de virus producido disminuye. Por eso que aunque hayan infectado, lo esperado en el caso de una vacuna efectiva es que la posibilidad de transmisión vaya a disminuir, pero van a haber infectado. Por eso es que también hay una recomendación aún en los tiempos en que está ocurriendo la vacunación de continuar con las medidas de uso de protección, de nasobuco, etc. Nosotros debemos esperar en el fase 3 que la vacunación prevenga la enfermedad sintomática en los individuos que recibieron la vacuna, comparándolos con los individuos que recibieron la formulación placebo. Esto no quiere decir que no estemos evaluando si los candidatos vacunales previenen la infección por SARS-CoV-2. Es una variable secundaria. Pero el gol estándar en estas vacunas está en demostrar que previenen la enfermedad sintomática. Desde sus orígenes, con la primera formulación contra la viruela desarrollada en el siglo XVIII, el tema de las vacunas ha generado polémica. Incluso existen grupos que por desconocimiento niegan los beneficios de una de las mayores conquistas comprobadas de la medicina. En el contexto de la COVID-19 encontramos titulares sensacionalistas en plataformas digitales y en ciertos medios de comunicación con supuestas alertas de que las vacunas aprobadas causan afectaciones y que incluso algunas tienen un chip incorporado para controlarnos. Todo esto sin basamento científico. Actualmente los humanos enfrentamos retos devenidos de verdaderos e inescrupulosos ardides, como es el caso de la posverdad, práctica comunicativa en la que se prioriza el efecto conseguido en los receptores por encima de la veracidad de la información presentada. Por eso, para conseguir minimizar en alguna medida su negativo impacto, se propone incluir en nuestras rutinas informativas algunas prácticas que nos permitan validar fuentes y autores, escuche bien, antes de leer o visualizar los materiales que encontramos. Y esta es una observación muy importante, pues intenta evitar que, al estar frecuentemente bien confeccionados, terminen obteniendo nuestra credibilidad. Ante la influencia de movimientos contra las vacunas que posicionan sus contenidos en diferentes escenarios comunicativos, algunas personas pudieran pensar que la decisión de vacunarse o no solo afecta de manera individual. Sin embargo, esto es falso. Mientras mayor cantidad de personas estén vacunadas, más difícil será que se propague una enfermedad. Contar con un alto porcentaje de individuos vacunados crea un tipo de protección que se conoce como inmunidad de rebaño o colectiva. De esta forma nos protegemos unos a otros y sobre todo a los más vulnerables. Por supuesto, en la medida en que se incremente el número de vacunados, la inmunidad de rebaño será más efectiva. En el futuro cercano, uno de los retos en torno a las vacunas será demostrar que inducen una respuesta inmune capaz de protegernos contra nuevas variantes del SARS-CoV-2. De las formulaciones cubanas, ¿qué se conoce hasta ahora sobre ese tema? En estos momentos nos encontramos estudiando cómo los anticuerpos inducidos por la vacunación en los individuos que tenemos en los ensayos clínicos es capaz de reconocer esas variantes del virus. El ensayo clínico fase 3 de Soberana 02 se desarrolla en La Habana, donde las autoridades sanitarias confirman la circulación de la variante reportada en Sudáfrica. Por tanto, habrá un valor añadido en los datos del fase 3 porque estamos justamente desarrollando el fase 3 y evaluando eficacia clínica en un escenario de circulación de esas nuevas variantes del virus. Los avances en el desarrollo de candidatos vacunales cubanos son resultado del conocimiento, la experiencia y la colaboración. Si estos proyectos de candidatos vacunales han logrado avanzar en apenas un año y moverse desde la fase de investigación a prácticamente ya estar a las puertas de poder acceder a un autorizo de uso de emergencia,
es justamente porque se han complementado las capacidades científicas y tecnológicas que hay en cada una de nuestras instituciones, porque todas las empresas del sector Biocuba Pharma se han volcado y han convertido a los proyectos de candidatos vacunales en la prioridad número 1 del sector, y porque ha habido una alianza muy importante entre la industria y el Sistema Nacional de Salud, que ha permitido justamente que los ensayos clínicos hayan avanzado aceleradamente, que logremos incluir de manera satisfactoria la cantidad de personas necesarias para que cada ensayo clínico termine en tiempo. Y sin duda ha sido fruto de la formación que hemos tenido en la ciencia en Cuba, trabajar en equipo, y estos proyectos de vacuna son una muestra realmente de cómo cuando el país quiere poner todas sus fuerzas en un objetivo, es capaz de lograrlo. Por encima de pareceres individuales, los intereses y necesidades grupales son reconocidos como esenciales a la hora de tomar decisiones. Estamos en una situación que requiere de un sistema de acciones coordinado y dirigido desde el conocimiento alcanzado en la investigación científica multidisciplinaria. La experiencia acumulada internacionalmente lo demuestra. La vacunación salva vidas día tras día, por lo que podemos ser optimistas y solo nos resta actuar en consecuencia. A las vacunas se les reconoce como uno de los logros más importantes de la medicina y también como el mayor éxito de la inmunología. Una apuesta por la vida desde la ciencia.